Bueno, buenos días. Mi nombre es Diego Manente, soy cardiólogo, pertenezco al Servicio de Prevención Cardiovascular del Instituto. La verdad que es un placer y un honor estar participando de esta charla. El tema que me toca hablar son miopatías por estatinas, cómo abordar este problema en la práctica clínica. ¿Por qué hablamos de estatinas y los problemas que ello acarrea? Bueno, porque las estatinas son una de las drogas más utilizadas, tanto sea por el cardiólogo como por el clínico. Esto es porque tanto en prevención secundaria como en prevención primaria se vio que en múltiples estudios las estatinas reducen el LDL y por consiguiente reducen los eventos cardiovasculares. Y como podemos ver en el gráfico, los eventos cardiovasculares se reducen aún disminuyendo en forma significativa los valores de LDL, por lo que podemos ver que no existe la curva J como en otros parámetros. Por lo tanto, las estatinas son ampliamente utilizadas en prevención cardiovascular. Las guías hoy por hoy ahondan cada vez más en reducir el valor de LDL y por lo tanto se utilizan estatinas a altas dosis y alta potencia. Lo cual esto lleva efectos adversos, como por ejemplo son las alteraciones neurocognitivas, las alteraciones de la glucemia, la toxicidad hepática y los síntomas musculares, que es lo que le voy a tratar. Existen factores predisponentes a estas miopatías, factores endógenos, como puede ser la edad, puede ser el sexo femenino, puede ser la raza, generalmente raza asiática, los bajos índices de masa corporal, en general la historia clínica de elevación de CPK o historia clínica familiares de miopatías o miopatías dados por las estatinas, alteraciones, por ejemplo, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, déficit de vitamina D, el hipotiroidismo, la diabetes mellitus, todo esto son factores endógenos que favorecen las miopatías. Pero existen factores exógenos, por ejemplo, las dosis altas de estatinas, el abuso de alcohol, el uso de drogas ilegales y de drogas legales, como pueden ser antiarrítmicos, antibióticos, antifúngicos. Todos estos predisponen a las miopatías. Incluso es más, gente que hace deporte de alto rendimiento que no está entrenado también favorece. ¿Y cómo definimos estos síntomas musculares? Lo definimos como simples mialgias, que son síntomas musculares sin elevación de la CPK, miositis, en el cual hay elevación de la CPK con o sin síntomas musculares, y esto lo dividimos en leves, cuando la elevación de la CPK es menos de 4 veces el límite superior normal, moderada cuando es de 4 a 10 y severa cuando es más de 10. Y en el extremo tenemos la rhabdomiólisis, que por suerte son casos muy aislados, que se encuentra elevación de la CPK más de 10 veces el límite superior normal, pero en este caso tiene que estar asociado a mioglobinuria e insuficiencia renal aguda. Yo voy a dividir en este caso los efectos musculares en dos partes. Uno es lo que vemos en los ensayos clínicos randomizados y otro lo que vemos en la práctica diaria. En los ensayos clínicos vemos que las miopatías son muy poco frecuentes, rondan alrededor del 3%. Este es un metaanálisis de 35 ensayos clínicos, más de 74.000 pacientes, donde demuestran que no hay diferencia significativa en cuanto a las mialgias, la CPK, la rhabdomiólisis o el abandono del tratamiento. Y debemos recordar que en los ensayos clínicos la población se trata de población de menos riesgo, de menos antecedentes cardiovasculares, son pacientes más, entre comillas, sanos. Y además, recordemos que existe el running. ¿Qué quiere decir esto? Que al paciente se le da la medicación y los que tienen efectos adversos severos quedan afuera del trial. Entonces, eso claramente no es los pacientes que nosotros vemos en la práctica diaria, sino que nuestros pacientes tienen más miopatías, rondan el 11-29%. Y como vemos acá en el estudio Medicare, los dolores musculares, los calambres inexplicados y la elevación de la CPK, en este caso sí hay diferencias significativas, incluso es más, llegan al 75% de descontinuar el tratamiento a 2 años. Ahora, ¿cómo diferenciamos estas mialgias dado por las estatinas de una mialgia que no está dado por la droga? Bueno, primero debemos analizar la forma de distribución, si la distribución es simétrica o es asimétrica, qué tipo de músculos están comprometidos, el inicio de los síntomas, si los síntomas se inician en forma precoz o en forma tardía, la suspensión del tratamiento, si hay mejoría temprana, mejoría tardía o directamente no hay mejoría, y el reinicio del tratamiento, la reaparición de los síntomas también, si es en forma temprana o en forma tardía. Esto nos da un puntaje. Si ese puntaje es de 9 a 11 es probable, si es de 7 a 8 es posible y si es menos de 7 es improbable que esas mialgias sean debidas a estatinas. Ahora, ¿cómo definimos intolerancia a las estatinas? El National Lipid Association en el 2014
lo definió como intolerar 2 estatinas, una a bajas dosis diarias y otra a cualquier dosis, y síntomas intolerables objetables, tanto reales o percibidos, con o sin alteraciones del laboratorio, y con lo que comenté anteriormente, esa asociación temporal que sea reversible con la descontinuación del tratamiento y reproducible con el reinicio del tratamiento. Siempre debemos tener en cuenta que hay que excluir los determinantes de riesgo ya conocidos, y debemos recordar que hay muchas variantes genéticas que predisponen a estas miopatías por estatinas. Hay un estudio que analizó 300.000 polimorfismos, de los cuales solamente un polimorfismo que codificaba al gen SLC1B1. Ese gen codifica a su vez para una proteína, la OATP1B1, que se encuentra en la membrana del hepatocito, como podemos ver. Esa proteína lo que hace es permite que las estatinas se incorporen al hepatocito. Una vez dentro del hepatocito, lo que hacen es actúan sobre la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, generando la disminución de la síntesis de colesterol. Este es el trabajo que yo les comenté, Genomic-Wide Study, donde podemos ver que a los pacientes se les daba 80 miligramos de simvastatina, y cuando se analizó el polimorfismo, el TT, o sea, timina-timina, ese genotipo, vemos que la incidencia de miopatía era menos del 1% comparado con el CT, el genotipo heterocigota citosina-timina, que rondaba el 3%, y si analizamos el genotipo homocigota citosina-citosina, vemos que llegaba al 18% de miopatías. Y un dato importante, fíjense que ya al año había un 15% de miopatías. ¿Y esto qué genera? Bueno, al tener una alteración de ese gen que codifica esa proteína que permite la incorporación de las estatinas, al estar alterado lo que hace es lo siguiente: disminuye la entrada de estatinas al hepatocito. Esa disminución de la entrada de la estatina genera un aumento de las estatinas a nivel plasmático, con un aumento de la toxicidad a nivel del músculo estriado, y disminución, como hay alteración de la proteína que transporta las estatinas al hepatocito, hay una disminución de la reducción de colesterol. Por lo tanto, pareciera como si fuera una tormenta perfecta. Tenemos todos los efectos adversos de la droga y los efectos beneficiosos no los tenemos. Cuando analizamos cómo se metabolizan las estatinas, este es un hepatocito. Como les dije antes, todas las estatinas necesitan ese transportador, el OATP1B1, para incorporarse al hepatocito. La atorvastatina, lovastatina y simvastatina ingresan al hepatocito y se metabolizan por el citocromo 3A4. En cambio, la fluvastatina y rosuvastatina se metabolizan por el citocromo 2C9. En cambio, la pravastatina y la pitavastatina no se metabolizan por citocromo. Es un dato muy importante porque de esta manera no compiten con otras drogas en la misma metabolización, con lo cual hay menos predisponibilidad a que se eleven en plasma y generen dolores musculares. No debemos olvidarnos del genfibrosil, droga que se utilizaba para la reducción de los triglicéridos. Esa droga actúa a nivel del transportador de membrana, a través también del citocromo y la glucuronización transferasa. Por lo tanto, actúa en varios niveles, potenciando la disponibilidad de las estatinas en sangre, elevando su concentración, con lo cual genera mayor efecto tóxico a nivel muscular. Tal es el caso en el 2001, la serivastatina fue retirada del mercado por aumento de la rhabdomiólisis y las complicaciones a nivel muscular. Entonces, miremos a la derecha, donde vemos una fibra muscular, donde vemos la estatina y se incorpora, genera una reducción de colesterol, pero también genera una reducción de la coenzima Q10. Esa coenzima que se encuentra a nivel mitocondrial, lo que hace esa reducción, disminuye la energía, o sea, disminuye el ATP de la célula muscular y aumentan los radicales libres. Entonces, esa reducción del ATP con aumento de los radicales libres es lo que genera los dolores musculares a nivel justamente músculo estriado. Ahora, ¿todas las estatinas tienen el mismo efecto? Bueno, como les comenté anteriormente, la serivastatina no, que fue la que se retiró del mercado por aumento de rhabdomiólisis. Podemos ver claramente en azul cómo aumenta los niveles de CPK. Un dato importante, fíjense en verde, la simvastatina con 40 miligramos, cuando yo duplico la dosis de simvastatina a 80 miligramos, logro tener unos efectos adversos importantes a nivel muscular con una elevación de la CPK. Por lo tanto, se recomienda utilizar como dosis máxima de simvastatina 40 miligramos. Ahora bien, cuando vemos la atorvastatina y rosuvastatina, que son las drogas más utilizadas en el mercado, dosis máximas de ambas, vemos que la rosuvastatina genera
menos elevación de la CPK y mayor reducción del LDL. En síntesis, hasta acá tenemos un paciente que tiene dolores musculares y lo que tenemos que hacer es determinar realmente si esos dolores musculares son debidos a las drogas, a las estatinas, o si son, teniendo en cuenta que nosotros vemos una población de pacientes con comorbilidades, pacientes añosos, pacientes con artrosis, artritis, que pueden tener otro tipo de dolores que pueden confundir. Primero tenemos que diagnosticar el dolor y si es así, ver la CPK. Si la CPK es menos de 4 veces, lo que debemos hacer es un washout, o sea, debemos lavar la droga 2 o 4 semanas y ver si los síntomas persisten. Si los síntomas persisten, claramente no fue por las estatinas y debemos seguir continuando con la droga. Si los síntomas no persisten, bueno, debemos continuar con otras estatinas que pueden ser de segundo orden, con dosis habituales, dosis iniciales o dosis habituales. Si así los síntomas no persisten, debemos continuar con esas drogas y si hay recurrencia de los síntomas podemos utilizar una tercera estatina, como comenté anteriormente, que genere menos dolores musculares. Y aún así, si los síntomas persisten, lo que podemos hacer es utilizar dosis más bajas o bien utilizarla de días alternos o 1 o 2 veces por semana. ¿Qué pasa cuando hay elevación de la CPK más de 4 veces, y tiene rhabdomiólisis? Debemos hacer un washout de 6 semanas en este caso y esperar a que los valores de CPK y la función renal mejoren y mejoren los síntomas. Y ahí comenzar con dosis bajas de una estatina, de una segunda estatina, o bien utilizar la estatina días alternos o bien 1 o 2 veces por semana. Siempre buscando el objetivo reducción del colesterol LDL. Si no se logra el objetivo porque tuvimos que reducir las estatinas o tuvimos que utilizar la dosis días alternos y no logramos el objetivo del L, podemos utilizar ácido bempedoico, que es una nueva droga que fue aprobada este año por el CDC y por la EMA, y el ezetimibe, que ya es una droga que ya está aprobada a nivel internacional. Si con todo este arsenal terapéutico no logramos tampoco el objetivo, bueno, podemos utilizar inhibidores PCSK9, que sabemos que es una droga muy costosa y que se tiene que administrar por vía subcutánea. Entonces, este es un dato importante, que los pacientes que reciben estatinas debemos siempre ver qué valores de vitamina D tienen, porque aquellos que tienen carencia de vitamina D tienen más dolores musculares con las estatinas, por lo tanto en esta población muy selecta podemos utilizar vitamina D, aplicarle vitamina D para mejorar los síntomas, solamente en aquellos que tienen déficit. Cuando se analizaron en este metaanálisis, por ejemplo, suplemento de coenzima Q10, vemos que hay una reducción de los dolores musculares, pero esta reducción de los dolores musculares no fueron estadísticamente significativos. Y cuando se vio la CPK, vemos que prácticamente no hubo diferencias. Este es el fármaco que yo les comenté, el ácido bempedoico, que fue aprobado este año. Vemos que no es un fármaco activo, sino es una prodroga. Esa prodroga requiere de una enzima para activarse, que es la acil-CoA sintetasa de cadena larga. Esa enzima lo que hace, activa esta prodroga y permite que inhiba a otra enzima, que es la ATP citratoliasa. Esa enzima podemos ver que se encuentra en estadios previos a la cascada de la síntesis de colesterol donde actúan las estatinas. Por lo tanto, vamos a tener una opción que va a reducir el colesterol, va a aumentar los receptores de LDL de la misma manera que las estatinas, pero la diferencia está a nivel muscular. Como el músculo no tiene esa enzima que hace que se active esta prodroga, no tienen los efectos indeseados a nivel muscular. En conclusión, los síntomas musculares son la principal causa de falla de adherencia y abandono del tratamiento y disminución de todos los beneficios que dan las estatinas a nivel cardiovascular. El diagnóstico de mialgia y calambres es muy subjetivo, por eso, como les comenté anteriormente, debemos siempre descartar que esos dolores musculares sean por las estatinas o no sean previos por otras causas. Y si aún así todo no logramos los objetivos de colesterol LDL, tenemos todavía unas opciones terapéuticas como son el ezetimibe y hoy por hoy, a partir de este año, el ácido bempedoico, y como último recurso, si bien sabemos que son drogas caras, de difícil administración, que se tienen que dar por vías subcutáneas, los inhibidores de PCSK9. En conclusión, hay que esforzarse para mantener la dosis máxima de estatinas toleradas por el paciente, porque sabemos que son las únicas drogas que hay hoy por hoy en reducir
los eventos cardiovasculares tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Bueno, espero que la charla les haya sido de utilidad y bueno, esperemos que la próxima vez nos podamos ver en forma presencial. Muchas gracias.